Lo logra. Hola, Rosy. Tanto tiempo sin verte. Conspiró el universo. Conspiro el universo. No van a entender Buena, buena nada la la gente que suerte. está viendo. Pero no sé, o era un tema. Ay, Ahí sí. alguien entró, no sé. Sí. Ya hay gente viendo. Sí, ya nos está Buenísimo. viendo, por eso digo que no van a entender nada, porque nos estamos riendo de que estuvimos haciendo una prueba y no nos podíamos conectar y ahora entramos a este grupo que es el que tiene que salir y nos conectamos al toque. Y ya quedamos, sí. Lo que pasa es que probamos horizontal, creo que eso era imposible. No, no sé, o yo estaba haciendo algo mal, no sé. No sé, Vertical pudimos. Después con más se fue. tiempo probaremos horizontal. Media hora. Sí, Hace más de media hora que estamos intentando sí, conectarnos. Y sí. decía mala conexión. Bueno, ya seguiremos. ¿Viste? Yo digo el tema cibernético es el. Sí, sí. Bueno, pero ya pudimos, ahora ya está, hay gente ya viendo y vamos a esperar un ratito, o Sí. querés que larguemos ya, porque es un ratito antes. ¿Cómo Eh, estamos de hora? y son ya te digo, faltan 4 minutos. Mm, No, podríamos ir empezando, da. si querés. Podemos ir empezando, sí. Sobre todo Bien. aclarando lo que decíamos, ¿no? Sí, que esta Primero, propuesta, sí, primero, del tema es un poco sí. abordarla hay que aclarar que vamos a abordarlo desde la mirada de la biodecodificación, porque no es lo mismo abordarlo desde otra mirada o desde la ley o desde la medicina. La mirada de la biodecodificación nos da otro punto de vista, otra perspectiva de cómo analizar el tema y de cómo hacernos Ujú. cargo en relación a esta situación. Y que, Y que que bueno, probablemente mucha gente no esté de acuerdo o no coincida en esta mirada, porque sí, seguro. es, digamos, hay una gran mayoría de personas que tienen una mirada dual, sobre todo sobre este tema, y bueno, quizá por primera vez escuchan una mirada más amplia, o bueno, lo que es desde la biodecodificación del ser responsable de cualquier acto en tu vida. Entonces, Sí, con total es, respeto hacia todos los que escuchan y con total es libertad de quien no se sienta a gusto retirarse, no mirar el video. seguro. Lo que pasa es que lo que sucede con la biodecodificación, y nos pasó, creo que nos pasó a todos cuando no conocíamos de qué se trataba y cuál era su perspectiva ante las situaciones, es chocante. Choca ver las cosas de una manera en la que tu estructura mental desde hace mucho tiempo es mirarlo culpable y de una manera muy lineal, ¿no? Entonces, poder verlo desde otro punto de vista quizás choca. Si no estás muy Ujú. interiorizado en el tema, choca y resulta como todo lo que nosotros no aceptamos y rechazamos, creemos que nos están agrediendo. Y entonces, bueno, no queremos que se sientan, si no están de acuerdo, Ofendidos. sí, respetamos Claro. la postura de cada uno. Sí, el Así tema es que, que claro, esa es la postura del ego, del mundo dual y en general siempre nos hemos basado en la dualidad, en lo que es nuestra vida entendida desde la dualidad es culpables, siempre hay culpables afuera y las cosas me pasan por casualidad. Y siempre el encare de biodecodificación va a ser distinto. No es que no sí, haya responsables afuera, pero yo me es ocupo de que, mi parte. es que en realidad lo que la biodecodificación nos plantea y nos regala, porque para mí es un regalo, es ser responsables todos, hacernos cargo todos de nuestro lugar, desde cada lugar de cada uno, poder hacerse cargo. Pero bueno, y es un poco por eso que también pusimos este título de la violencia
de género como una pregunta, si la violencia realmente es de género, si es desde el género femenino o del género masculino. Y desde la biodecodificación realmente la violencia, como el miedo, como la angustia, como cualquier otro, una expresión de Emoción. una emoción, no tiene género, es de todos. Todos portamos esa emoción y esa reacción ante un estímulo. Exacto. Y justamente la violencia en sí, tenemos que ver qué es violencia y vista desde qué punto la vamos a observar. Violencia puede ser todo, porque todo lo que sea falta de respeto al otro es violencia. En cualquier momento que yo esté faltando al respeto o pasando los límites, ya eso es violencia. Que alguien esté haciendo en la calle algo que me interfiere con mi vida, eso ya es un acto violento. Y es el pasar los límites donde nosotros vemos violencia. La violencia en general, está canalizada en la agresión o en la sumisión, que son las polaridades que nosotros vemos. Y bueno, desde este punto de vista, la violencia tiene como dos canalizaciones, lo que es la canalización en la energía femenina y lo que es la canalización en la energía masculina. En la energía femenina, porque siempre vemos esto en el hombre, ¿no? La agresión en el hombre. Y hay mucha agresión y violencia en la mujer hacia los hombres o hacia quien sea. Y nosotros no nos basamos en que sea mujer, sino en que está canalizando la violencia en su energía femenina. Y esto no tiene nada que ver con su género. Esto tiene en una relación, en una pareja donde son dos hombres o dos mujeres, uno va a tener un rol femenino y el otro un rol masculino. Y ahí se van a polarizar las energías. Uno va a tener una energía canalizada en lo femenino y el otro en lo masculino. Cuando hablamos de energía femenina, las mujeres somos más sutiles para canalizar la violencia, o las que estamos ancladas en la energía femenina, y por lo general, la energía femenina está más anclada en lo que es la sumisión hacia adentro, no explota hacia afuera, sino hacia adentro. Y esto se manifiesta en cualquier vínculo, se manifiesta más con el silencio. La mujer tiende a ser agresiva con el silencio, con no te hablo en la pareja, es lo más común. La mujer se enojó y no habla, y el hombre le dice, ¿pero qué te pasa? Y la mujer no habla. Eso es un enojo, una energía de enojo, de ira, de rabia, que está dentro y que se está canalizando en la energía femenina, que es hacia adentro, no es hacia afuera. Entonces, esto cualquiera lo puede observar porque en cualquier vínculo que esté involucrada una mujer, especialmente en una pareja, o ya digo, en una pareja homosexual donde uno tiene el rol femenino, uno va a ser el sumiso, el introvertido, el hacia adentro, y el otro es el que está en la energía masculina o hacia afuera. La energía femenina es más silenciosa, pero es igual de agresiva que la energía masculina. Y en esto, siempre en la sociedad tendemos a decir, eh, ellos lo hacen, los hombres son más violentos que las mujeres. Sí hay mayor porcentaje, es verdad, de violencia masculina, del hombre hacia la mujer, pero también hay muchísima violencia femenina que no se conoce porque los hombres no van a hacer una denuncia, pero sí hay violencia femenina. Y en general, esta violencia es callada, como no es expresada, no es tan vista, pero sí existe. Esto estoy hablando de la energía cuando está canalizada en lo femenino. Es el silencio, el castigar al otro, el hacerlo sentir culpable, el victimizarnos. La mujer en su energía femenina o el que esté en rol femenino tiende a victimizarse, y cuando la otra persona pregunta, ella es la víctima de la situación, tiende a manipular
en todos los aspectos. La manipulación, hasta faltarle respeto al otro, con exigencias y con juicios y culpabilidades hacia el otro. Cuando, eso es todo energía femenina y en general se ve en la mujer. Esta es la violencia que vemos más en las mujeres. Pero no quiere decir que los hombres no estén anclados en esa energía. Por eso nosotros nos planteábamos cuando hubo alguien que le habló, le dijo a Rosy de hacer este tema y dijimos, bueno, bárbaro, lo hablamos, pero ¿es de género la violencia? Y justamente cuando vemos, tenemos que decir violencia, bien, anclada en energía femenina o en energía masculina, y no tiene nada que ver con el género. Sí está visto a nivel social y ahí es como que se clasifica ya, ¿no? Del hombre a la mujer, pero esto no sé si es tan real. Por Claro, eso le decíamos hoy que cada uno claro, tiene que discernir lo que toma. claro, y yo creo que esto de la violencia de género es también porque se tiene la creencia de que el género femenino es el género débil, es Ujú. el que no tiene la fuerza, tiene una fuerza diferente Sí. a la energía masculina, pero no es por eso que sea menor, porque los Ujú. impactos que genera la energía femenina son tan fuertes como los de la energía masculina. Hay hombres que Es tienen la verdad. energía, como dice Mari, hay hombres que tienen energía femenina y son los que yo llamo los violentos pasivos, los que no te dicen nada, no te hablan, se van, escapan, huyen y la Ignoran, mujer, la ignorancia. claro, y la mujer como compensación, porque siempre estamos buscando ese equilibrio, ambos de una pareja o de una relación, porque no puede ser puede que la violencia no sea de una pareja, de una relación de dos, ambos tienen el mismo conflicto en polaridades distintas. Puede ser de Ujú. energía femenina o de energía masculina. ¿Pero por qué? Porque necesitan la compensación y el equilibrio para existir. ¿Sí? Ujú. Entonces, si el hombre tiene la energía femenina, sería el violento pasivo, la mujer tendrá la violencia activa, que es la acción del hombre, de la energía masculina, que es la acción, entonces es la que grita, es la que agrede, quizás, pero no quiere decir que sea lineal la energía femenina con la mujer. Eso, por eso Ujú. nosotros queríamos poder charlarlo sacándole el peso al género. Ujú. Exactamente. Y siempre entender que todo lo que nos pase en cualquier situación, siempre, como decía Rosy, un violento activo está con una violenta pasiva. Si hay violencia, no es casualidad. Si hay violencia en tu vida, en tu árbol hubo violencia. Esto, o sea, en tu familia hubo violencia. ¿Nadie te lo contó? Bueno, bienvenido a la realidad. Sí hubo y no te lo contaron. Si estás viviendo una situación de violencia o has vivido y me decís, no, mis padres no había violencia en la relación de mis padres. Bueno, más arriba lo hubo. No hay nada que no sea información en tu vida. Y si tú no sos violento y atraes una persona violenta, te crees que no sos violento. Esa información la tenés dentro tuyo. Siempre es nuestra creación. Siempre el que está enfrente es nuestra creación. Lo que pasa también es, y se ve mucho en las consultas, de que cuando alguien trabaja un tema así, viene la persona del sexo que fuese, hombre o mujer, y plantea una situación de violencia y uno le pregunta, ¿cómo eran la pareja de tus padres? Divino, se trataban de 10. Sí, Es como que tienen el filtro tan distorsionado, entonces uno empieza a que no indagar un ven. poco más. Y resulta que la violencia es tan sutil y tan eh, normalizado, está tan asimilado de que Ujú. ese trato tiene que ser así,
que probablemente no lo ven, no ven que no pueden distinguir en dónde se encuentra la violencia. Solamente se Es encuentra la verdad. violencia cuando es un golpe, cuando ya pasa al extremo. Pero resulta que Ujú. violencia sí hubo. El maltrato Sí. psicológico, la forma. No, pero mis papás no se insultaban, sí, pero se respetaban. ¿Cuánto respeto Ujú. había? ¿Había diálogo o eran los dos unos violentos pasivos? Y resulta que también es Ujú. un exceso. Entonces, es como a veces uno ve la violencia en las consultas y resulta que cuando uno le pregunta a la persona cómo fue sus padres, lo niega porque está tan normalizado y está tan aceptado que esa es la forma porque mi papá nunca le pegó a mi mamá, pero bueno, ¿cómo era este trato? Ujú. Claro, y en eso es el poder ver cómo biológicamente hay una adaptación, biológicamente hay una adaptación del sumiso. Por ejemplo, las mujeres son sumisas y aguantan agresión, o todas las que estén anclados en su energía femenina, y toleran agresión del violento, porque hay una adaptación biológica, porque la vivió la abuela, porque la vivió papá, y la vivo yo, y no me doy cuenta. Y esto no tiene que ver con ser hombre o mujer. Hoy tuve una consulta donde es varón, pero en la parte de su pareja está muy anclado en energía femenina, muchas veces, y no hay casualidades en el universo, él sufre, siente que sufre cierta violencia en el momento de intimar con su pareja, porque cuando pelean, ella quiere resolver las cosas íntimamente. Lo que hace un hombre, bueno, Lo lo hace. hace una mujer. Entonces, ¿y eso es agresión? Sí, obviamente, es el no respetar al otro, es el ir más allá de los límites de la otra persona. Y ahí vemos un caso muy puntual y que, claro, cuesta creer y decir, ¿estoy viviendo lo que vivió mi madre? Sí, sí, en ese caso. Y eso es una adaptación biológica y la traemos en nuestra naturaleza y no nos damos cuenta, como dice Rosy, está naturalizado y no, Sí, nuestros ojos no lo ven, no lo perciben no podemos ver el y es muy filtro de normal. cuál es el Exacto. límite en el que ¿Hasta yo me dónde? siento, hasta dónde. Y esto es también el ver desde que uno es chico, qué permitió mamá y qué permitió papá. Entonces, si yo veo que mamá y papá permitieron ciertas cosas, para mí es natural. Y si yo más veo que no solo mi Mm. mamá o mi papá permitió algo, sino que mi abuela o mi abuelo permitió algo, para mí es normal. Pues como normal es Ujú. para mí que me tengo que levantar y lavar los dientes, y no lo veo como algo Claro. agresivo, para la persona que se crió en ese ambiente emocional, ya se adaptó a esa manera, ya tiene Ujú. ese programa y no lo Ujú. logra ver, no lo logra identificar. Resulta que cuando uno empieza Exactamente. en la consulta a plantear y a cuestionar ciertas situaciones, es como que la persona queda en shock y no entiende y es como que se desconcierta porque nunca lo había visto antes. Tienen resistencia a aceptar ese código que está tan mal visto de la violencia. Y simplemente es que esto no justifica, no decimos que esté bien, simplemente la violencia, como otros programas de abuso, como programas de infidelidad, programas de tantas cosas, es simplemente darse cuenta, darte cuenta que es un programa que vive dentro tuyo. Entonces ahí dejamos de culpabilizar al otro para entender cuál es mi posición y qué tengo que ver yo en esta historia, porque no es ninguna casualidad que alguien dé con un violento o que sea violento. Y en general, las personas violentas, la otra vez leí algo que decía, un hombre violento que le pegó a su mujer mucho y cuando fue a dar declaraciones dijo, a mí me criaron a golpe y no soy traumado. No, no Claro, sos traumado. Haces, no, bueno, pero esa es la expresión máxima
de entender esto, ¿no? De que, claro, naturalizan como un diálogo, como una conexión, una comunicación desde ese lugar. Por supuesto que Sí. la energía masculina es mucho más impactante que la femenina. La Quizás energía más de... visible, quizás más visible, pero no quiere decir que sea menos intensa la femenina, porque la Claro. femenina marca muchísimo. Detrás de ese hombre agresivo hubo una madre Ujú. o que fue una violenta pasiva o activa. A lo que voy es Mm, que sí, detrás de él también dejó una madre, una marca para que él fuera como es, más allá exacto. del código que uno y del programa que uno tiene desde el árbol, desde lo transgeneracional. Y también estábamos hablando la Es vez verdad. con Mari, cuando estábamos preparando esto, a veces hay casos de mujeres que desde un inicio, u hombres, pero bueno, hay mayor cantidad de mujeres, que tienen contacto con personas muy violentas. O sea, cuanto más chica sea la persona y tiene más contacto, es como que el árbol necesita, hay mucha carga, ¿no? Ujú. Y atrae a hombres muy violentos desde un vamos, desde un principio. Y hay otros casos de que la persona comienza gradualmente a tener situaciones violentas, parejas que empezaron a ser un poco agresivas psicológicamente y se separan y vuelve otro y aumenta, como que la vida te aumenta el volumen de lo que estás viviendo Ujú. para que vos tomes conciencia que desde el inicio de las relaciones hasta el último, que fue el más elevado bajo nuestro juicio, siempre has tenido relaciones de violencia. Siempre tu forma de Ujú. relacionarte ha sido en base a la violencia. Que me gritaba, pero solo me gritaba, nunca me levantó la mano. Sí, pero existe un programa de violencia. Hasta que llegó un punto que te encontraste con una persona que sí lo hizo, pero Ujú. nunca lo pudiste ver. Claro, y muchas veces la persona, por ejemplo, la mujer, dice, basta, no me relaciono más con personas así agresivas y apenas ven algo, ya no, o quedan solas, y empiezan a ser violentas con sus hijos, por ejemplo, o con su próxima pareja, la violencia la ejercen ellas, la violencia en energía masculina, que es esta energía de fuerza, de golpes, de gritos. Por eso, en ese sentido, me refería yo a lo impactante de que es mucho más visible. Y ahí es cuando cambia de polaridad, ¿no? Que decís, bueno, ¿saliste del programa? No, la vida te subió el volumen y vos o seguís teniendo el mismo tipo de vínculos o te vas a la polaridad que sufriste antes. Dejás de ser la victimaria, perdón, Como la que, víctima y sos la victimaria. claro, porque es como que entendió que su forma de defenderse también es desde el mismo mecanismo que fue agredida. Entonces, como Exactamente. la persona que cambia de polaridad sigue teniendo el mismo conflicto de pasivo, pasa activo, por así decirlo, es que ella entendió que para defenderse y para que no te agredan, yo tengo que me hacían antes, pero no lo hace de manera consciente, sino que directamente por un instinto de supervivencia lo llega a hacer hasta que se da cuenta. Ahora, hablar de la violencia es hablar de un conflicto de desvalorización. Mm. El conflicto de Sí. desvalorización de base es que yo necesito, la persona violenta activa, yo necesito ponerme en un nivel más elevado, con mayor fuerza y bajar el nivel de lo otro, Ujú. humillarlo, hacerlo sentir menos, para que yo me pueda sentir con más poder. O sea, Claro. y la persona que es pasiva se Mm. desvaloriza tanto que acepta
ese tipo de trato. Exacto. Entonces, El es programa muy, está el mismo. ¿Mm? el programa es el Eh, mismo. Me estaba viniendo un ejemplo a la cabeza que es muy común, por ejemplo, en un matrimonio donde el hombre está ausente y la madre proyecta a la figura de su marido en su hijo, en un hijo. Y ese hijo es especial. Y también la educación, que la verdad conservamos cosas machistas aún, estamos mejor, pero antes las nenas sí ayudábamos a mamá en las tareas de la casa, los varones no, por ejemplo, ¿no? Hay una distinción. Entonces, ese varón se siente especial, porque él, mamá lo trató especialmente a él. Entonces, el día que ese hombre tenga una mujer, va a exigir lo que le daba su madre a él, ese especialismo y ese ponerse en ese rol de déspota, porque él es el protagonista, tiene toda la fuerza y el poder y deja en posición de sometimiento a la otra persona. Ujú, totalmente. Por ejemplo, también la violencia en los casos de los hijos, cuando los hijos son violentos con los padres. Y esto en general se ve en hijos muy malcriados, esos niños que no se le han puesto límite, no se les dice que no, pasa mucho con el hijo único, que se les compra de todo, el niño nunca tuvo una frustración en su vida, y él llega un momento que está tan empoderado que deja en posición de sometido a su padre o a su madre, o a ambos. Es lo que se llama el síndrome del emperador. Le han Ujú, dado tanto poder a ese niño, tanto poder, que y existe, esto es real. El sí, chico, total. en general en la adolescencia, deja a sus padres en posición de sometidos. Y los padres no saben, no lo pierden totalmente el control sobre sus hijos y muchos padres que dicen, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi hijo. Claro, quizá lo tendrías que haber hecho antes. Y se generan muchas situaciones de agresión de los hijos hacia la madre, es muy común, y hacia el padre también. Claro, y lo que se ve en eso también, hablando desde el conflicto base de la violencia, es que Mm, los padres le dan como una valoración falsa, una sobrevaloración a claro, ese niño. Y sí, en realidad lo que los padres nos enseñan cuando ellos se desvalorizan para darle valorización a la otra persona, no es que la otra persona valga más, o sea, ujú, que este niño se sienta valorizado. Un niño que se siente valorizado, o una persona, no vamos a hablar de un niño, se siente sí, valorizado, jamás va a ejercer ningún tipo de violencia contra alguien porque no lo necesita, porque exacto, no es su programa. Si su programa es de ser exacto, valorizado, jamás lo hará. Entonces, ese niño tiene una sobrevalorización falsa que se desmorona, falsa, ujú, que no tiene ujú, sustento. Entonces, sí ujú, va a necesitar agredir a sus padres para él afirmar esa máscara es muy sí, débil, creada, creada de su valorización. claro, Lo mismo pasa y cuando que hay casos de padres con hijas mm, que las controlan en exceso. ujú, Y a dónde vas, por qué te vestís así, con quién salís, con quién hablaste, con quién escribiste, qué estás haciendo, por qué lo haces. Y resulta que se encuentran cuando ya son adultas y tienen una pareja y se encuentran con una persona que no las controlan, entonces piensan que no las quieren, sí, que no las que quieren. porque su forma de poder vincularse con una persona es a través de los celos, de la inseguridad, Mm, del control, porque es de la ujú, manera que ellas conocieron que eran queridas, que eran protegidas, que eran ujú, amadas, no desde la libertad. Entonces, ajá, esta persona no me... Y puede que genere un conflicto eso también.
Sí, sí, muchas veces se ven conflictos desde ese punto, porque empieza con la inseguridad, los celos y el control y termina en violencia. Ujú. Empieza con ese punto y termina en agresión. Sí. Entonces, la invitación nuestra es que el poder ver estas situaciones o estos temas desde el yo responsable siempre, y que si en esa relación estoy o estuve en algún momento de mi vida, no importa si ahora o antes, es poder ver esto desde el yo soy responsable, yo lo creé y es mi información. Culpando afuera no está la solución. Culpando afuera no, porque es justo ahora cuando estabas hablando, Rosy, de este tema, que decías todo lo que le generaba a una persona el estar con alguien violento, y digo, claro, vemos afuera el violento sin poder darnos cuenta que eso es la proyección del interior nuestro, porque eso, y más la pareja todavía, es el espejo. Entonces, cuando veo eso, estoy frente a eso, o estuve en algún momento de mi vida, esa información me corresponde. Y Mari, y sobre siempre, todo, sí, sí, no, 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 sí, seguí, seguí. sí. Y Di- siempre en esta sociedad tendemos a decir el otro culpable, juzgar y sentenciar, que yo no estoy justificando nada, esto no es para justificar, sino que podés hacer eso, pero plantearte qué información tengo yo que estoy produciendo esto en mi vida. Muchas veces el victimario son hombres que fueron hombres o mujeres criadas con mucha violencia en general, o que fueron abandonados o rechazados por su madre. Son hombres que tienen o mujeres que tienen un odio visceral hacia la mujer. Ujú. Entonces van por la vida con ese odio visceral como biológico. No lo pueden racionalizar, es algo Ujú. visceral, es una defensa. Y esto no lo justifica, pero sí nos puede hacer comprender ciertas cosas y cuáles son los orígenes también. Cuando las madres educamos a los hijos, eduquémoslos en igualdad, el hombre y la mujer, en igualdad de condiciones, igualdad de género. Esto de la nena hace ciertas cosas, el varón otra, el varón no puede llorar, la Ujú. mujer cómo te vestiste, cómo no te vestiste, qué hiciste, qué no hiciste. El poder criar a nuestros hijos así, eso es lo que va a hacer la diferencia social, y eso es lo que va a hacer trascender esta información, irla trascendiendo. Personalmente, lo he visto en Biodeco, y personalmente pienso que no hay marchas ni fuerzas Mm. que vayan a solucionar lo que no solucionemos dentro nuestro. Cuando hay creada una situación, siempre hay que buscar adentro de nosotros, porque esa información está. Y no justificamos a nadie, pero sí podemos comprender las cosas, irlas Ujú. comprendiendo. El criar, si somos padres, perdonarnos por los errores que, si ya los criamos, bueno, perdonémonos por los errores que cometimos, ya está. Y si estamos a tiempo, criémoslo en igualdad de género, porque eso se traduce en una violencia entre los propios hermanos, en el futuro de esas personas. Y esto es lo que, por eso la mirada de biodecodificación es diferente, porque no buscamos afuera, estamos tratando de entender cuál es el origen de la creación de ese conflicto. Y lo empezamos comprendiendo como algo biológico y visceral. Entonces, imagínense la desprogramación profunda que hay que hacer, no solo de la persona, sino de encontrar el origen más arriba en sus ancestros, porque es una adaptación biológica lo que está viviendo. Ujú. El Sí, sí, sí. victimario, porque tiene que ser violento, porque tiene un Ujú. odio visceral hacia la energía femenina, y la que es víctima o el que es víctima es una adaptación biológica al victimario.
porque Ujú. ya lo han vivido todos en su clan, aunque nadie lo dijo. Es un Sí, programa, es un quiz. y lo sigue sosteniendo para ser Claro, parte, exacto. para pertenecer, pero por otro lado, esto Ujú. de que hablamos de que siempre empieza por uno, la Mm, autoindagación, ¿cuántas veces nosotros somos violentos con nosotros mismos? mm. La violencia parece que se marca únicamente cuando viene desde el exterior y cuántas veces nosotros somos violentos con nuestro propio ser, con nuestras propias conductas, el maltrato a nuestro cuerpo, el maltrato de pensamientos, y eso indefectiblemente después se va a proyectar en nuestra realidad, en las personas que atraemos y los vínculos que generamos. Ujú. Y, y nos va a limitar a poder vivir sanamente y poder vivir en paz, porque estamos en un desequilibrio rechazando parte nuestra que en Claro, unidad seríamos energía masculina y femenina, femenina. porque esa es la Sí, unidad, que que en podamos, realidad es, sí, decir, no, no, decir, Rosy. que la realidad es poder no, el equilibrio interno se va a ir reflejando al equilibrio externo. Cuando nosotros podemos aceptar como mujer nuestra, que yo tengo también mi energía masculina e integrarla con mi energía femenina, yo podré Ujú. tener en mi exterior y en mi realidad una armonía en la que yo Exacto. puedo respetar la energía del otro y no necesito humillarlo, no necesito desvalorizarlo, porque yo el valor lo tengo dentro, el valor Claro. me lo pongo, me lo doy yo. Y en ese Ujú. momento yo me siento agradecida por mi valorización. Cuando yo estoy en desequilibrio, la otra persona viene a hacerme como mi colaborador para hacerme Sí, ver de que yo siempre estoy es. en desequilibrio, que la que está en Siempre es, desequilibrio soy claro. yo. El otro me viene a Ujú. mostrar, es como mi colabora, es perfecto. Cuando decimos, nosotros siempre decimos en la bio, eh, esta situación es perfecta, esta pareja es perfecta, y la gente dice, pero estás sufriendo o te está maltratando. Sí, es perfecta, no para sufrir, seguir sufriendo, sino es perfecta para poder tomar conciencia que hay un desequilibrio en mí, en mi Ujú. forma de Claro. pensar, en mi forma de tratarme, en mi forma de vincularme y de respetar a los demás. Y el poder darme cuenta de que la que genera y la que no la que sostiene este sistema de violencia, porque para que haya un agresivo, un agresor, tiene que haber alguien que reciba esa agresión. Cuando yo Ujú. puedo salir de ese programa, salir de ese lugar y salir de ese sistema, yo es, desaparece y dejo de activarle a la otra persona lo que yo necesito para ponerme en equilibrio, que es la agresión. Quizá alguien se está preguntando cómo hago para salir del programa. Estoy Claro, segura. Una sí. de las cosas que esto que decía Rosy de integrar las energías femenina y masculina dentro nuestro, encontrarnos, darnos el valor que tenemos, pero lo que es muy fundamental también, que venimos hablando hace rato, es encontrar en nuestro árbol ese conflicto, verlo, mirarlo, observarlo. ¿Dónde estuvo ese programa? ¿Dónde está ese programa? Porque mientras nosotros no miremos, la historia olvidada se va a seguir manifestando. Entonces, por más que muchas veces uno comprende y uno toma la decisión, no, esto no lo quiero más para mí, la vida te trae lo mismo. Porque mira esto. Es el Y rechazo. uno tiene, claro, pero claro, es el entender que en un lugar de tus raíces eso está. Por eso es tan importante y este tema es clave porque lo vemos muy seguido, es de las cosas más frecuentes, el poder
mirar en tus ancestros, en tu historia, dónde estuvo ese conflicto y entender que lo que estás viviendo lo vivieron esas mujeres o esos hombres, porque la violencia es en los dos sexos. Y decir, yo siento lo mismo que tú, yo sé lo que viviste. Y ahí empieza el cambio realmente de transformación, que es un proceso, es real, pero mientras uno no busca, no mira y no entiende que la vida es un lenguaje que viene a mostrarte toda tu información. Somos información cuántica y atraemos como el negativo todo aquello que es la polaridad contraria. Si yo soy positivo, atraigo negativo. Y esto Claro, es, es, en este programa de violencia, es así. Hay un víctima y un victimario. El programa es el mismo. Y el programa no naciste vos de un repollo con la sí, total. información esta, con este programita. No, tenés un árbol y tenés una familia, un clan, al cual tu misión biológica es la continuación del clan. Entonces, como sos una evolución de tu especie, estás evolucionando biológicamente, adaptándote a todas las situaciones vividas, nacés con la adaptación a la violencia, a la agresión, Ujú. o nacés como victimario, con la agresión dentro. Y son cuestiones, por eso esto explicarlo, de que somos biología, y esto es biológico, no es solo del ego, no está todo en nuestro cerebro, está en todas las células de tu cuerpo, en tu ADN. En el Ujú. ADN emocional está todo impactado. Y esto, como es epigenética, que es el ADN emocional, por ejemplo, el color de ojos es genética, no te lo podemos cambiar, ni me lo puedo cambiar yo, pero lo que son las emociones, todo lo vivido que está, todos los shock emocionales que están impactados en la combinación de proteínas del ADN, eso sí cambia, porque cambiando la epigenética, cambiando mi entorno, cambiando mi mirada, mi proyección, cambiando la situación, se empieza a producir la gran transformación. Por eso a veces es lento el proceso, sí, claro, pero estás haciendo un cambio biológico. Y de acá a 4 generaciones debajo, si tú trascendes la historia, nadie lo va a vivir. Ese es el Claro, cambio. porque Por se eso, cambió el chip. Por así decirlo, se cambió el chip. exacto, Se instaló pero otro en sí programa. se instaló otro programa y es un cambio que afecta toda tu biología. Ujú. La información está en las células y esto es lo que, lo importante y lo trascendente. Por eso esto que hablamos el otro día, lo que es la biodecodificación, es una forma de vida y realmente cambia la vida. Porque uno empieza, a veces toma una decisión, como decías vos, Rosy, hoy, desde la dualidad, de decir esto no lo quiero más. Bien, pero si seguís en el proceso, indagando, profundizando, por ahí entraste en el proceso y solo el hecho de cambiar tu entorno y no tener a tu alrededor violencia, ya empieza a haber un cambio. Ujú. Va a Sí, depender de cómo siga todo después. sí, Pero yo creo bueno, espero no haber que sido hay... muy entreverada. No, 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 clarísimo. Yo creo que hay situaciones como mucho más difíciles porque están como más enraizadas y más eh, complicadas en la situación de violencia de una mujer poder, o un hombre, o quien sea, poder salir de ese lugar. Pero Sí, porque no es una situación como hay situaciones muy límites, ¿no? muy Pero límites, el sí. poder No, es muy eh, serio, obviamente. es muy serio, pero la información es muy seria. Quiere decir que ha habido mucha violencia y probablemente mucha violencia tapada, no aceptada, que se tiene que manifestar de esa manera tan drástica para que se la pueda ver. También es eso, de tomar Exacto, conciencia de sí, que la magnitud en la que se muestra es también en la magnitud en la que se vivió. Y exactamente. muchos estudios marcan que las personas nuestros ancestros en la cuarta generación para arriba han vivido violencia, yo soy la cuarta generación, lo voy a vivir más exacerbadamente si nadie tomó conciencia. Cuanto más tiempo pasa,
esto se aumenta el volumen, volvemos a decir lo mismo, se aumenta el volumen, alguien lo tiene que ver, alguien lo tiene que reconocer, alguien tiene que parar y decir, tengo que elegir de otra manera, esto sirvió en algún momento, en un estado de conciencia, para algún ancestro, pero para mí ya no me sirve más, ya no es funcional a mi vida, porque me está matando, me está agrediendo, ya no es un instinto de supervivencia, sino al contrario, ya es una amenaza. Bueno, siempre lo fue a la amenaza, pero de una manera mucho más intensa, y necesito la decisión, aceptar de que yo tengo también esa información y poder hacerme cargo desde la toma de conciencia, que parece que fuese algo milagroso, como hablábamos el otro día, pero Sí. desde la decisión, desde el poder poner un límite, las situaciones se pueden ir dando y la vida se sostiene para poder salir desde ese lugar. Ujú. Y observar las creencias también, porque ahora me venía el caso de un señor que lo golpearon también, la señora lo golpeó mucho, lo lastimó todo, el señor viene a consulta y contándome la historia y le digo, ¿y por qué no fue a la policía? ¿Por qué no hizo la denuncia? Y me dice, y me da vergüenza. Claro, es una vergüenza que un hombre vaya a denunciar agresión de una mujer y a veces hasta burlas recibe un hombre por esto, Sí, ¿no? Y estos son creencias que todo respeto, así como los hombres que nos vean a las mujeres con respeto, el rol del hombre también, que las mujeres empecemos a respetar a la figura masculina, que lo respetemos y sepamos, sepamos llegar hasta sus límites, y cuando educamos hijos, volvemos a la educación, esto del papel del padre, el papel de la madre, los hombres, las mujeres, desde el lugar de respeto y no desde el lugar de todos los hombres son tal cosa. Que esas creencias existen a nivel del inconsciente colectivo. Todos los hombres son malos, todos y lo los hombres te pueden pegar, todos los... claro, y la vida lo único que hace es traerte hombres como vos crees para confirmar tu creencia. Claro. Sí, te dice, ah, ¿crees eso? Bueno, sí, la vida siempre ¿Vos nos crees confirma nuestras que, creencias, vos siempre. crees que todos los hombres van a ser agresivos? Sí, vas a Bien, tener sí, siempre relaciones con personas que van a ser agresivos, porque siempre te van a confirmar, siempre te va a dar la razón. O sea, vos estás ujú, co-creando esto. Esto es también esta mirada de poder decir, hacernos responsable, porque el pensar que siempre yo merezco un hombre agresivo también es violencia hacia mí. O sea, yo estoy siendo violenta conmigo mismo creyendo que lo único que merezco en mi vida es un hombre agresivo. Entonces yo me tengo que conformar con ujú. eso. Y sí, yo no valgo por eso. Y bueno, me tengo que asumir que él me trata así, porque yo lo pongo así. Y las Yo personas genero esto. que hayan vivido, ¿cómo? No, 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 ¿Cómo, seguí, seguí. Rosy? Que Se las cortó. personas que hayan vivido o que viven violencia, que se planteen o pueden observar en alguien cómo esa persona corta un vínculo y crea otro, aunque no sea una pareja, es un amigo, es la hija, el hijo, pero siempre va a tener ese vínculo con alguien, de víctima y victimario. Y eso es algo que solo las personas lo podrán resolver. Por supuesto que en esta sociedad es más el porcentaje de violencia femenina por las creencias del inconsciente colectivo también, pero hay que ser equilibrado y moderado cuando razonamos sobre este tema de lo importante que es el tener igualdad, el hombre y la mujer, y no poner etiquetas a ningún género, porque cada uno nadie lo enseña y nos vamos criando con esas creencias que escuchamos, o mismo
hay más, se saben más cosas que otras, y nos vamos formando como adultos con todas esas creencias en nuestro subconsciente. Y así generamos determinadas realidades también. Ujú. Sí, esto Entonces, bueno, de las rivalidades, ¿no? Esto que decís vos sí, de la rivalidad de qué género es mejor que el otro, qué claro, energía es mejor que la otra, son diferentes, es como hablábamos al principio, son totalmente mm, diferentes, pero no quiere decir que porque sean diferentes una sea mejor que la otra, no porque sí, exacto, ese es el punto, es la rivalidad es un programa, que, de sí, que, de que los dos tienen el mismo valor, pero se manifiestan de manera diferente. Uno es acción, uno es diferente. más Ujú. intromisión, pero uno es más exterior y otro más interior, pero no por eso uno es más débil y el otro es más fuerte. Y uno va a tener Ujú. más poder sobre el otro y va a someter al otro por esa forma de ver, como vos decís, del Ujú. inconsciente colectivo, de pensar que la energía femenina es más débil y que no se puede defender, porque No, la claro, energía femenina también puede ser tan agresiva como la masculina. exactamente. Entonces, siempre terminamos en el poder autoindagar y comprender para poder iniciar el proceso de reprogramarnos, de redescubrirnos y tener una vida saludable donde sí van a existir las emociones, pero se van a poder canalizar y no se van a cometer excesos. Porque no se trata de que uno no sienta emociones, sino de que no van a haber excesos. Ahí alguien Claro. puso, esa es la mayor violencia, pero no sé cuál fue, en qué momento estábamos Ah, ¿en qué hablando. momento? Capaz que Sí. vamos cerrando, porque debemos estar ya en hora, sí, son menos Bien, cuarto. bien. Rosy, tenemos que decir que, bueno, que si nos olvidamos del primer programa, vamos a decir ahora que tanto Rosy Sí. como yo damos consultas de biodecodificación. Hacemos el Y video y no hacemos no nos publicidad nuestra. promocionamos. Y Mari hace unos talleres impresionantes que están dando unos resultados buenísimos. Los haces Sí. online, Mari, ¿no? Bueno, Talleres son, ahora sí. las consultas Estoy dando un también taller son online. online sobre, sí, sobre, se llama Soy mi propio guía y se trata de construir tu propio árbol y autoindagar y la verdad que ha sido divino el taller, súper satisfactorio, estoy re feliz con eso y bueno, así que voy a seguir. Y lo quería compartir porque por ahí, si alguien tiene interés, bueno, acá estamos porque esta es la pasión de Rosy y mía, es Sí, la pasión la biodecodificación. Y no nos habíamos dado cuenta que no habíamos nunca lo dicho dijimos, nunca que lo dijimos. Rosy desde Córdoba, Argentina, y yo desde San José, Uruguay, pero las dos estamos en lo mismo. Bueno, planteen temas, preguntas, fueron muy tímidos, pusieron dos, nos ofrecieron temas, nada más, así que estaría bueno que pongan temas para tratar ¿Qué les y que hagan las interesa que, preguntas que quieran. claro, y qué les interesa que podamos hablar para el próximo encuentro? Todavía no pudimos diagramar cuándo será, pero bueno, se enterarán a medida que vamos sabiendo qué temas les interesa más a cada uno y poder plantear un Ujú. próximo encuentro. Exacto. Bueno, muchas Gracias gracias a a todos. todos, a los que están y a los que verán después. Y bueno, acá estamos para escuchar sus sugerencias. Besos Nos a vemos. todos. Chao, chao. Chau, chau. Nos vemos.